gasto adicional, o sea, el costo de la vacuna supera los ahorros por atenciones, etcétera, pero bien vale la pena porque el beneficio en salud es muy grande, ¿correcto? O sea que hay en el neto un aumento en los costos, pero abajo hay un denominador fabuloso, muchísimos años de vida saludable ganados. Una razón de costo-efectividad favorable, etcétera. En ese caso habría consenso, más fácil que hubiera consenso entre los saludistas de que si bien hay en el neto un aumento en el presupuesto, pues bien vale la pena. Pero esa es una, entre comillas, una venta más difícil para los ministerios de Hacienda, y ahí quizá lo que de pronto toca hacer es ir un poco más allá, y si no se conmueven con los años de vida, que ojalá lo hicieran pero no lo tenemos garantizado, es tratar de convertir los años de vida a su vez en pesos, ¿correcto? Es llevar un poco más allá, pero es casi que estirar la técnica en función de la lógica del propio tomador de decisión. Y ahí pues en últimas esos años de vida se pueden convertir en productividad, etcétera, y bueno, se puede hacer mucha cosa para convencerlos, pero pues esto era un poco considerando con más detenimiento los argumentos que pueden darse al interior de un gobierno y el tipo de discusiones que pueden darse, un poco en la línea de lo que dije al principio, de que sería interesante hacer ese estudio diferencial de cómo los países adoptan este tipo de decisiones en uno y otro ministerio. Gracias. ¿Algún otro comentario sobre la presentación de Lucy de Brasil? Roger? I just wanted to congratulate the Brazilians for the work on rotavirus vaccine because Brazil was the first country to work on rotavirus in 1976, the first country in the Americas to develop their own diagnostic kit, the first country to develop laboratory surveillance of rotavirus in the 90s, and participated in the testing of all the vaccines, so that the impact, which has already been published several places on the reduction of deaths, on the reduction of hospitalizations, and on adverse events of intussusception related to the benefits of the reductions, have really been incredibly important for the world. So I just wanted to compliment Brazil for the very active participation. Also, Brazil has 2 companies making rotavirus vaccines, and hopefully by the time both of these products are out, the price of the vaccine will be a fraction of what the cost is in the revolving fund and could help all of the countries of the region. Thank you. Well said, Roger. ¿Algún otro comentario del TAG? John? Thank you, Sarah, and appreciate the point on making vaccine available to other countries from Biomagina. It's an excellent point. But just to add to that, you know, the regional director of PAHO often speaks of the policy of supporting, the overall regional policy of supporting vaccine production within the region. And so how these individual efforts fit within the larger policy, I think that would be something useful for all of us to have a look at. Thanks. And actually, el TAG en la última reunión mencionó eso, de la importancia de que se hiciera la autosuficiente en la producción de vacunas en la región de las Américas. O sea, tenemos que retomar ese tema. Buenos días. Jean-Marc Gabastou, asesor regional en Laboratorio de Salud Pública en la UPS y coordinador de CIREBA 2 en la región. Quisiera hacer un comentario que surgió dentro de las presentaciones de la mañana y ahora mismo, y tanto en los comentarios, sobre el papel fundamental del laboratorio al momento de introducir, evaluar y monitorear la implementación de las nuevas vacunas conjugadas contra el neumococo. Esa región, desde hace más de 15 años, ha implementado una red de laboratorios, CIREBA 2, nuestros ilustres predecesores aquí en esa mesa han creado esta red, y a través de esa red se han caracterizado más de 30.000 cepas de neumococo. 30.000. Gracias a eso, gracias al esfuerzo de cada uno de los países aquí presentes y de la red de laboratorio correspondiente, tenemos una película, una fotografía de la región,
de las subregiones y cada uno de los países que ha permitido tomar decisiones al momento de implementar estas vacunas. Esa memoria institucional es de ustedes y quisiera hacer este reconocimiento, una experiencia única en el mundo que realmente es un modelo que deberíamos promocionar y mantener. Mi recomendación acá, quisiera sensibilizar al grupo técnico asesor sobre la necesidad al momento de monitorear estas nuevas vacunas. La película que acabamos de presentar va a sufrir enormes cambios a nivel de la reducción drástica de los serotipos circulantes vacunales y eventualmente unas modificaciones, reemplazos, mutaciones y aparición de nuevos serotipos que requiere de un monitoreo muy fino. Recomiendo que se mantenga y consolide las redes de laboratorio de los países en esa región. Excelente. ¿Algún otro comentario? Sí, Brasil. Solamente para encerrar, estamos aproveitando lá o estudo de custo-efetividade que estamos fazendo em 10 estados brasileiros para implementar a vigilância ativa dos pneumococos invasivos nesses estados. Eu creio que essa é uma oportunidade muito importante para não só para o Brasil, mas para os demais países conhecer após a implantação da vacuna que cepas vão a continuar circulando. Então, a implantação da vigilância ativa é fundamental no processo de implantação da vacuna. Bien, solo comentar que en relación a lo que Lucía presentaba del análisis sistemático y la introducción de vacuna en algunos países, presentaba como lección aprendida el corto tiempo entre la introducción y el disponer de un plan de introducción. Un poco compartir la experiencia en nuestro país. La vacuna de neumococo conjugada 13 valentes se introdujo en el año 2011, en este año, y nuestro plan fue formulado en el año 2004. Esto nos facilitó enormemente no tener limitantes con la cadena de frío, fortalecer la vigilancia, y así que era un poco compartir con el resto que es importante, si tenemos una priorización de vacunas a introducir, acelerar el análisis y esos planes de introducción para cuando se tome la decisión. Gracias, Berenice. Sí. Bueno, en razón a lo que se ha manifestado... Puede presentarse porque acá no veo de qué parte. Coordinadora Nacional de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de Perú. Con respecto a lo que se ha manifestado en la introducción, la sostenibilidad y la evaluación de impacto de las nuevas vacunas, como mencionaba el día de ayer, en el Perú hemos cambiado el enfoque de inversión con respecto al gasto que se hace en vacunas, pero también se ha insertado dentro de lo que son los modelos conceptuales y los modelos lógicos. En el Perú, por ejemplo, el neumococo y rotavirus está insertada en el modelo lógico de manera tal que la vacunación viene a ser el producto para medir resultados intermedios y resultados finales. El producto, por ejemplo, vacunación para nosotros con rotavirus está insertado dentro del programa articulado nutricional, donde funciona la estrategia de CREF, la salud materna y neonatal y otras estrategias más. Nuestro producto es vacunación contra rotavirus y neumococo. Nuestros finales, nuestros resultados inmediatos vienen a ser la protección del niño y la disminución del riesgo para enfermar por diarreas y infecciones respiratorias agudas. Su resultado inmediato viene a ser reducir mortalidad por ira en menores de 5 años y el resultado final viene a ser disminución de la desnutrición crónica. ¿Cómo nos evalúa el impacto de esta introducción en el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque ya no hay un evaluador indirecto toda vez que es el financiador. En la ENDES de este año, ellos han mostrado varios resultados y el resultado han cruzado ellos últimos nacidos vivos con desnutrición crónica por área de residencia según inmunización o cobertura de inmunización. Y de los resultados que se tiene, por ejemplo, en los niños con vacunas para su edad, el resultado de desnutrición en los nacidos es de 8, en los niños que tienen vacuna completa para su edad y aquellos que no tienen vacunas 12.3. Esta valoración de evaluación hace que el MEF
vaya cubriendo año a año las demandas y las brechas por presupuesto y inversión. O sea, la actividad de inmunizar está de una manera u otra integrándose con otras estrategias de manera conjunta, ya no como una actividad para medir solo cobertura, sino como un indicador de medición dentro de un programa global como país. Gracias. Sí, Brendan. Brendan Flannery, PAHO, Brazil. I would like to make one thing clear about the revolving fund relationship with Brazil, and I wanted to make one comment about Lucia's presentation. I'll start with Lucia's presentation. It was very important for the initiative of PAHO to document the experience with the introduction of rotavirus and pneumococcus in Brazil. 3 years ago, we received a request from 2 separate special groups contacted by WHO or contracted by WHO to document the cost of the introduction of rotavirus and the cost of the cold chain. None of those data had been collected. Essentially, there was no evaluation prior to this evaluation led by Lucia to have a quantitative evaluation of the actual cost of documentation of the rotavirus vaccine introduction. The decision was made very quickly. Several of the points were brought up. I just wanted to say that the qualitative work was important, but a lot of the quantitative data were lost because they were not collected before. I think it's important for countries that are still going to introduce to be able to document the cost of introducing a new vaccine, collect the economic information so that that will be available for regions, other regions, the Americas, again, serving as a model. For the revolving fund, I think it's important to leave clear the experience in the last 4 years at least with a very close relationship between the Ministry of Health of Brazil's negotiations to secure technology transfer and the negotiations with the PAHO revolving fund. There is a slight difference in the price that's offered right now for Brazil only because there's a 6-month interval between the 2 negotiation processes. So I wanted to be clear that if you perceive this as a paying for transfer technology, I think you need to look at it from the perspective of... Dr. Akira already clarified that, Brendan. I just wanted to say that Brazil does not have legislation to guarantee the lowest price. When a company offers to Brazil the vaccine with technology transfer, they are offering a price that they are prepared to offer to the revolving fund, considering that price that is Brazil as a market price for the region. I think that was missed in the comments that the revolving fund has a guarantee of the lowest price for all the other countries. The technology transfer in Brazil does not come with a guarantee of the lowest price, and Brazil has been offered the price to the revolving fund essentially 6 months after the revolving fund negotiates a low price. I think that's a... Thank you for that. Dr. Akira Homa had already clarified that, and it's clear that Brazil had the advantage of now being able in the near future to produce the vaccine and offer the vaccine to other countries at a more convenient price. So that was very clarified. Is there any other comment? Ok, thank you very much. Y pasamos entonces a la última sesión de la mañana, que es sobre la vacunación contra el cólera, y tendremos 3 presentaciones. La primera será la doctora Claire Liz Chagnat, de la OMS. Good morning. I'd like to thank you, the organizers, for having invited me to come all the way from Geneva to participate in this very interesting meeting. In my presentation, I'm going to give you a global overview on the cholera situation. I'm going then to follow with the WHO recommendation with regard to cholera vaccine use, and I'll also share some information of the experiences that the WHO has been involved in cholera vaccine introduction in certain countries. I will then conclude with concluding remarks. This picture shows you, in fact, just a snapshot of what is the cholera situation last week. And, in fact, today it hasn't changed very much. But it's just to show you that, in fact, in WHO we are following up the epidemic situation of cholera worldwide on a regular basis. So you see that currently the hotspots are in Hispaniola. They are also in Central and Western Africa. There is also a hotspot in the Horn of Africa, and we have an epidemic in Ukraine and in Afghanistan.
If I take a bit more a longer perspective of what has happened with regard to big cholera outbreaks over recent years, you see on this map that in fact there was not one year since 2005 where we did not have a very big and major epidemic. If we see, for example, in Papua New Guinea, we had an epidemic of more than 9,000 cases of 1 year span, what is a huge epidemic for a country that has never had cholera since in this current pandemic. We have then, for example, also in Zimbabwe, we had a huge outbreak in 2008 and 2009 that involved more than 98,000 cases. We have then also in Angola in 2006-2007, we have another outbreak of more than 86,000 cases. And in the Horn of Africa in 2006-2007, another big outbreak involving Djibouti, Somalia, Sudan, and also Ethiopia with more than 130,000 cases over a time span of 6 months. And the more recent epidemics, the still currently ongoing epidemic in Hispaniola, has recorded already more than 360,000 cases over a span of 6 months. And we have also another big outbreak that is still going on in Central Africa, where we had more than 58,000 cases recorded. I would like to mention also the regularly occurring cases, like in Bangladesh, where we have an average of 100 to 300,000 cases occurring every year. We have the same situation also, or a similar situation in DRC, in Congo, where we have between 13,000 and 30,000 cases recorded every year. And just for your information, since a few weeks we have now also an epidemic in an area in DRC that has never been affected since 10 years. That's along the Congo River. If I show you here the trends over time over the last 20 years, and you can clearly see that the PAHO epidemic started in 1991 and lasted for about 7 years. Since from 2000 to 2009, we had very few cases reported from PAHO, and the bulk of the epidemic was, in fact, of the recorded cases. I'm speaking here about recorded cases, and that's an important distinction, because all the cases that have occurred in Bangladesh or in other endemic areas in Southeast Asia are not accounted for because they don't report to WHO. So, in fact, the officially reported cases over the past 10 years, from 2000 to 2009, have been reported mainly from Africa. And you see that in 2010 there is a shift again, where we have less than 50% of cases reported from Africa because of the big epidemic that occurred in Hispaniola. With regard to the cholera control activities, I would like to stress the fact of the importance of the multidisciplinary, integrated and coordinated approach that is the basis of an efficient control program for cholera. It involves the prevention, preparedness and response activities that are very much interlinked because, in certain parts of the country when you have an epidemic you have to respond to, you don't have to forget to, in the same time, do prevention and preparedness activities in the at-risk areas. This whole system is based on a very good or a sound surveillance system that should guide the interventions with regard to proper case management, with regard to water sanitation, food safety, and mobilizing the communities. And we have also the vaccine that play a role. Now, what is the position of WHO with regard to cholera vaccine use? So the guiding principles as defined in the WHO position paper that was published in 2010, you have the reference here on the slide, says in fact the guiding principles that cholera control activities should be a priority where the disease is endemic. And given the availability of 2 oral cholera vaccines and the data that is available, we should immunize in conjunction with other prevention and control strategies. And this should be in areas where the disease is endemic or in areas at risk of outbreaks. We should not forget that vaccination should not disrupt usual recommended control measures and that the vaccine provides a short-term protection for about 2 years. Now, what is the recommendation for endemic situations? Vaccination should target high-risk areas and high-risk groups. So the scientific advisory group, in fact, has advised to vaccinate in a priority way the children or pregnant women or elderlies. And the intervention strategies they propose is to use periodic mass vaccination campaigns or then to include the vaccination in periodic routine vaccination schedules. A booster dose is required every 2nd year if we want to maintain the protection due to the vaccine. Now, what is the situation with regard to outbreak control? So the mainstay, again, of cholera control activities in outbreaks is to ensure appropriate treatment, to ensure proper water and sanitation facilities, and to mobilize the communities.
preemptive vaccination should be considered by the local health authorities, and reactive vaccination as additional control measures could be considered depending on the local infrastructure, on the trends over time, and also on the clear indication of geographical areas that should be targeted. Now, we have had in May this year, that means early May, a few months ago, in fact it's 2 months ago, we have had an ad hoc expert meeting in Geneva that deliberated about the integrated outbreak response in large-scale humanitarian crisis. And this meeting was triggered, in fact, by all the different epidemics that we have had in large-scale humanitarian crises like Pakistan, Zimbabwe, and Haiti. And there was a clear consensus by the experts that reactive vaccination to diminish mortality in hotspots where the humanitarian intervention cannot deliver should be done. But this requires identification of the target population based on the vulnerability, and also they recommend that the cholera vaccines should be used as early as possible. A monitoring system should be built in the intervention, and again, vaccination must not compromise other control measures that are critical to ensure that case fatality rate is diminished. This slide shows you an overview on the different cholera vaccination interventions where WHO has been involved. And in fact, the whole discussion of using cholera vaccines in crisis situations or in public health has been triggered by the Rwanda crisis in 1994. You remember maybe that at that time there was a huge exodus of Rwandan refugees to DRC, that was at that time called Zaire, and the discussion came up of using cholera vaccines. It was not used at that time, but the discussion of using it was triggered. In 2000, the government of Micronesia decided to use cholera vaccines reactively, and that's in fact the only experience that we have using cholera vaccines reactively, and that was with a single-dose live vaccine that is currently not anymore on the market. We had then a demonstration project in Beira, in Mozambique, in 2002-2003, in a high endemic area of the suburbs of the town. We had then 2 interventions in complex situations in Darfur and another one in Aceh in the post-tsunami situation in 2005. And more recently, in 2009, we were involved in a cholera vaccination project in a high endemic area in Zanzibar that the vaccination took place, in fact, in a rural and a peri-urban site. And as you can see on this slide, the most recent recommendation for WHO are published in the WHO position paper in 2010. Now, just in a snapshot, this reactive intervention in Federated States of Micronesia, you see that it's a very small island in the Pacific, and the vaccination was done reactively, and the reactive evaluation or assessment of this vaccination showed that there was an estimated vaccine efficacy of 79%. We have then the intervention in Beira, in Mozambique, where we had this endemic context, where we had the full vaccination of more than 44,000 people. And in fact, we had chosen one site that was a target population of about 19,000 people, but the Ministry of Health had decided to access the vaccination also to the surrounding population for equity reasons. And that's why, in fact, we had much more people vaccinated than only the target population. If we go to the vaccine coverage in the target area, we had a vaccine coverage of 53%, and the effectiveness of the vaccine was estimated to be 78% following a case control study. We had also a study that assessed the feasibility and the acceptability that showed, in fact, that the population was very demanding of having these vaccines. The intervention in a crisis context in Darfur, that was in 2004, where we had, in fact, this 1.2 million refugees that were, or IDPs, it was not refugees because they didn't cross an international border, but we had 1.2 million IDPs that were at high risk of having a cholera epidemic. And in fact, the threat came from Chad, from the neighboring countries in the West, where they had a huge epidemic going on. So this was a humanitarian intervention in one camp, and then also successively we vaccinated also a small camp of 8,000 people. Overall, we vaccinated 47,246 people, and the vaccine coverage was 87%. You see that here the vaccine coverage was very high, and this was very much linked to the fact that this community was very well organized, with community leaders in the camp that organized the community and did a very good sensitization of the population with regard to vaccination. The other intervention in the crisis context was in post-tsunami Aceh, that was in the northern part of Sumatra Island in Indonesia.
And the Minister of Health there decided to vaccinate in 3 different spots. You can see these circles around on the map that is here on my slide. And in fact, the vaccination was done in a staggered way, one side by the other after the other. What is interesting here from this experience is that from the decision-taking point to go for vaccination up to the first dose that was delivered, it took exactly 2 months. And the whole vaccination campaign of these 3 sites took more than 4 months. Now, the target population was very varied from different spots. You see it ranged from 12,460 people to 20,000 and to 45,000 people. And the vaccination coverage was also very different according to the different sites. But overall, the vaccine coverage was 69%. Just to remind you, in these both interventions in the crisis situations, no cholera occurred before the vaccination and also after the vaccination. What are the challenges with regard to cholera vaccine use? In fact, they are quite numerous, but I say this year the challenges are important to know so that we know how to go around them and to find solutions if we want to use cholera vaccines. In fact, what we have realized in the different interventions is that there is a big difference between the risk perception and the risk assessment. And governments most of the time perceive a higher risk of cholera than if we do a real risk assessment. The access to the population is also sometimes very critical. For example, in Indonesia, in Aceh, in the post-tsunami situation where we had also an earthquake that was in fact in the sea and that destroyed a lot of communication ways in the island, it was extremely difficult to reach the population. So that's something we had to account for, and we needed, for example, helicopters to transport the vaccines and the vaccination teams. Identification of the target population is important because it will define the number of vaccines that are needed for the campaign. A very thorough planning and preparation of the campaign is paramount, and we have seen with all the experiences that if we have a good preparation, a good planning, the vaccination is then going much more swiftly. We still have an issue with regard to availability and cost of vaccines. And my colleague Andrea is going to talk about the availability of vaccines currently in his presentation just after, in a short time. And what we have seen also is that when we do vaccination campaigns, it's extremely difficult for the governments or the countries to continue to do and to recommend usually recommended control measures. And we see that there is a shift from usually recommended control measures to vaccinations. The healthcare infrastructure is, of course, also paramount if we want to do vaccination. Even so, we don't need to have vaccination teams that come from the health sector. It's enough if we have key persons in the vaccination teams that come from the health sector. Another critical point is also the perception of the community with regard to the disease and with regard to vaccine acceptance. I want to show you this slide here just to realize the time frames that are linked to mass vaccination campaigns using the 2-dose cholera vaccine, which is the only one that is currently on the market. In fact, in mass vaccination campaigns, we dedicate 1 week for the first round of the vaccination. We then need to have 1 week in between that is a gap period, because that's required by the manufacturer for the vaccine to build up protective immunity. And then the second dose, again, requires 1 week. And that means that from the first dose of delivery up to the last dose of delivery of the second dose, it's already requiring 3 weeks' time, and then we still need several days to build up protective immunity. I don't want to go in detail of this slide, but it's just to show you that, in fact, the cost comparison, in fact, the cost of vaccine delivery or the vaccine cost by vaccine administered or fully immunized person is increasing very much if we are in a crisis situation because of the different issues I mentioned just before. If we have to hire helicopters, for example, to transport the vaccines, it's increasing the cost, of course, very much. Now, the lessons learned of these interventions is that, in fact, these cholera vaccination campaigns require careful planning and preparation. It's absolutely paramount. And the commitment from the politicians and the policymakers is also important. The sensitization and information of the community is also critical because it will also have a direct impact on the vaccine acceptance. The lengthy process from decision-making to implementation does not have to be, we don't have to underestimate this process and the time that is required from the decision-making time up to the implementation. So vaccination campaigns
can be easily organized through the EPI structure. We have seen that was the case, for example, in Aceh it was done like that, it was done also in Zanzibar in the same way, and it was absolutely successful because the EPI structure knows how to organize vaccinations and how to sensitize populations. So, as mentioned before, the cost of the campaign is increasing with the context of the crisis, and the sustainable stockpile of vaccine will depend very much of the routine use in endemic situations. Now, what are the next steps within WHO? We are going to use OCV vaccines as an integral part to a comprehensive cholera control activities. That's what we recommend to countries. We also are in the process of developing criteria based on vulnerability to define hotspots where the vaccine can make a difference. We also are working on providing guidance for reactive vaccination for cholera vaccine use, and we'll have a vaccine stockpile meeting in September in Geneva, where we are going to discuss about how to establish a cholera vaccine stockpile. I just would like to close my presentation with reminding you that we have had the World Health Assembly in May, where the member states have adopted a resolution on cholera that is called Cholera Mechanism for Prevention and Control, that calls for an integrated and coordinated approach for cholera control. Thank you very much. Thank you, Claire Liz. Now we have the presentation from Dr. Maria Almiron from PAHO. Hará una actualización sobre el cólera en las Américas. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por la invitación. El contenido de la presentación va a tocar un poco los antecedentes rápidamente y la situación actual tanto en Haití, República Dominicana, los casos importados que se tuvieron a raíz de ese brote, a las lecciones aprendidas de la epidemia de los 90 en las Américas y algunos comentarios respecto a las perspectivas. Como mencionaba Clarisa anteriormente, luego del brote que se tuvo en los años 90, hasta el 93, afectando a varios países en nuestra región, y un nuevo resurgimiento en el 98. El número de casos que se fue registrando fue disminuyendo con algunos pocos conglomerados, incluido algo que se había registrado en el 2009 en Paraguay, un conglomerado, de casos autóctonos, y luego la epidemia del 2010. En relación a este tema, quisiera presentar este mapa como antecedente y referente al terremoto de enero del 2010, en el que se destaca el alto porcentaje de población que fue desplazada a consecuencia del terremoto que había afectado mayoritariamente a la zona en donde vivía la mayor proporción de la población del país. El grupo de los afectados básicamente se desplazó a los departamentos del norte, en mayor proporción en Artibonite, como pueden ver acá, también en Centro y una proporción en Granance. Eso tiene que ver posteriormente con lo que quiero mostrar acá, con la línea de tiempo de cómo se registraron los casos de cólera en Haití, con un inicio en la semana epidemiológica 42 del 2010, principalmente en los departamentos, con casos que se registraron en Artibonite y en Centro, para luego registrarse casos en el norte. Para la semana 43 teníamos casos ocurriendo en 5 departamentos y en la semana 44 y 45 más casos registrándose ya en el centro, y en el sur del país en la semana 46 teníamos los 10 departamentos de Haití afectados, incluido la capital Puerto Príncipe, donde existía el mayor número de campamentos de refugiados. En la semana 46 se registra también el primer caso en República Dominicana, caso importado procedente de Haití, y en la semana 47 ya un conglomerado de casos en Santo Domingo, casos que no tenían antecedentes de viaje a Haití.
Esta es la curva epidémica en relación a los casos nuevos que se fueron registrados desde el inicio del brote, actualizado hasta el 25 de junio, datos que son reportados por el Ministerio de Salud de Haití. Remarcar aquí, en la semana epidemiológica 44, el huracán Thomas, que había afectado a la isla, principalmente a los departamentos de Artibonite y Centro. También en esta, posterior al huracán, en la semana 46 y 47 principalmente, algunas situaciones de violencia que afectó el departamento del norte principalmente y que también significaron un reto para las acciones de control y respuesta. Se tuvo un gran incremento de casos que se prolongó básicamente hasta finales del año pasado para luego registrarse una reducción. Actualmente, y eso se está registrando a partir de la semana epidemiológica 19 en algunos departamentos y entre la 22 y la 23 en otros, un nuevo incremento de casos. Ya vamos a ver con qué está relacionado eso. Aquí en esta gráfica también mostrar cómo fue evolucionando la tasa de letalidad, una tasa de letalidad muy alta al inicio que en algunos departamentos inclusive llegó entre un 40 a un 100%, a nivel nacional, valores como pueden ver tan altos como cercano al 6 o 7% en algunos casos, y que fue también disminuyendo gracias a los esfuerzos de control que se realizaron en una respuesta coordinada entre el país y el apoyo internacional. Actualmente la tasa de letalidad está por debajo del 1%. Ustedes pueden ver acá el número total de casos registrados que se tiene hasta el 25 de junio, así como también el porcentaje de hospitalizados. Es importante mencionar que esta curva se construye a partir de los casos que buscaron atención por enfermedades diarreicas agudas que fueron categorizados como cólera, pero no registra los casos leves o asintomáticos que no buscaron atención. Resaltar aquí lo que se decía antes, que los esfuerzos que se realizaron en términos de vigilancia para la detección oportuna de casos, el entrenamiento de los trabajadores de salud para el manejo de los casos, la educación a la comunidad y los esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios de salud, permitieron esta reducción de la tasa de letalidad a valores menores al 1% en un periodo de 4 meses. Respecto a lo que está sucediendo en las últimas semanas, llamar la atención de este nuevo incremento de casos en estos 3 departamentos, centro, dos departamentos, incluido Puerto Príncipe, que esta es la curva, y a partir de la semana 23 en otros 5 departamentos. Importante resaltar que este incremento que se está dando es a expensa no solo de las personas que residen en estos departamentos, sino también de poblaciones rurales alejadas que se desplazan hasta estos sitios donde se encuentran localizados los centros de tratamiento o unidades de tratamientos de cólera. Con esta curva lo que intento mostrar es cómo ha influido la época de lluvia que se tiene. Esta es una curva del comportamiento de las lluvias en la isla española, con picos que se tienen en mayo, que se dio justamente ante el inicio del incremento de casos, ahora entre la semana epidemiológica 19 y también en la 22 y 23, y se espera que haya otro pico entre octubre y noviembre. En República Dominicana, un brote que se inicia, como decíamos al inicio, con casos importados de Haití y luego transmisión, pequeños brotes conglomerados que se registraron principalmente en Santo Domingo, para tener un aumento ya a partir de este año, principalmente relacionado con las inundaciones que se dan en la zona de Santo Domingo, inundaciones
que se dieron en los ríos Osama e Isabel. Hasta la fecha, este es el número total de casos que ellos tienen registrados. Están reportando casos sospechosos, así también como los confirmados por laboratorio. Destacar en República Dominicana que el aumento que se registra actualmente se da a expensas de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Valverde. ¿Dónde están ubicadas estas provincias? Con excepción de Valverde, que se encuentra ubicado al norte, tanto Santo Domingo como San Cristóbal y San Pedro de Macorís se encuentran ubicadas en esta zona que se considera una zona inundable al sureste del país. Y este es el mapa con la tasa de incidencia acumulada en toda la isla, con valores, como ustedes pueden ver, de incidencia acumulada por 10.000 habitantes, valores que van de 300 a 100 para Haití, por 10.000 habitantes, y valores menores que van de 0,1 hasta 20 en República Dominicana. También tuvimos casos importados a partir de este brote en Estados Unidos, Canadá, Martinica, Brasil y en Venezuela. Son casos que fueron reportados a la organización, todos ellos viajeros con antecedentes de viaje, ya sea Haití o República Dominicana. Más recientemente, casos importados también a Alemania y Reino Unido. Quisiera destacar acá los casos importados que se registraron en Venezuela y que tuvieron que ver con un evento social que se había registrado a inicios de este año. Esto fue un tremendo esfuerzo que hicieron las autoridades de salud, tanto de República Dominicana como de Venezuela, para intercambiar información y llevar adelante la búsqueda de casos y el tratamiento oportuno de los mismos. De un total de 500 participantes en un evento social, se identificaron unos 312 asistentes a ese evento, distribuidos en los estados de Miranda, Lara y Distrito Capital, 92 de los cuales fueron confirmados, ya sea por laboratorio o nexo epidemiológico, y 27 hospitalizados. No se registraron casos posteriores a esto, ni dispersión de los casos de cólera a partir de estos casos importados. En términos de vigilancia laboratorial, desde la detección y el aislamiento de los primeros, a partir de muestra de los primeros pacientes hospitalizados, en donde se había identificado Vibrio cólera O1 biotipo Eltor, serotipo GAWA, también ese mismo aislamiento se registró en República Dominicana y no se tuvieron aislados diferentes a esto, más que recientemente un serotipo INAVA no toxigénico a partir de muestras de agua. En relación a las lecciones aprendidas que se tuvieron en los años 90 a partir de la epidemia de cólera, solo resaltar algunas, como la que tiene que ver con que el intercambio de información oportuna y la notificación que se había realizado permitió las acciones coordinadas regionales en términos de prevención y control. Destacar lo que tiene que ver con los estudios epidemiológicos que permitieron guiar las acciones de control, el uso de la terapia de rehidratación oral a nivel comunitario para disminuir la tasa de letalidad, y que estas acciones también favorecieron la prevención y el control del cólera, de otras enfermedades diarreicas además del cólera. Que el éxito de los esfuerzos que se hagan en términos de prevención y control van a estar muy condicionados a la infraestructura de salud pública existente, y que el riesgo va a persistir en la región mientras persistan condiciones sanitarias deficientes y problemas de acceso al agua. Y también lo relacionado y que se estuvo repitiendo en muchas presentaciones anteriores y también en esta de cólera, lo de la necesidad del abordaje multisectorial. En relación a perspectiva, mostrarles dos diapositivas referente al informe de la OMS y UNICEF
Respecto a instalación mejorada del saneamiento con datos del 2008, ustedes pueden ver el porcentaje de población con instalación mejorada de saneamiento en la isla española, población urbano y rural, así como también la población que tiene acceso al agua potable. Estos son datos del 2008 y por supuesto que luego del terremoto las condiciones en términos de infraestructura también se vieron alteradas. Las perspectivas entonces en términos de qué se espera después de en los próximos meses respecto a la epidemia en Haití y República Dominicana. Se prevé que una transmisión endémica en un contexto de poco acceso a agua potable y saneamiento básico, que ocurran brotes ocasionales como los que estamos viendo desde la semana epidemiológica 19, afectando a la población susceptible, algunos seguramente con alta tasa de letalidad. Se prevé también que pudieran ocurrir brotes mixtos debido a otros agentes infecciosos relacionados con enfermedades diarreicas agudas, más casos importados y posible cambio en el patrón de resistencia del vibrio cólera aislado. De mi parte, eso es todo. Gracias, doctor Almirón. Y ahora tendremos la presentación de Andrea Vicari sobre las perspectivas regionales sobre el uso de la vacuna. Buenos días, muchas gracias. Primero que nada quisiera agradecer mucho de conocer el trabajo, el acompañamiento que hemos recibido de parte de usted, doctor Ciro, como también del doctor Glass y del doctor Andos en todo esto. Siempre nos apoyan, pero en este tema de verdad los hemos sentido muy de cerca, les agradezco mucho. También agradecer todo el apoyo de parte de Claire Liz desde Ginebra, que ha sido muy importante en estos meses. En términos del contenido de esta presentación, a lo que me gustaría presentar un poco a lo que son las características de las dos vacunas. Son vacunas nuevas para nuestra región, después de todo. A lo que han sido consultas de OPS desde octubre del 2010 sobre el potencial uso de estas vacunas en nuestra región. Mirar si la vacunación es una intervención adicional o complementaria a las otras medidas de prevención y cuál sería la situación de vacunación cuando el cólera fuese endémico, que creo que es un poco, de verdad, el marco de que deberíamos pensar, sobre todo en el contexto de Haití. Y finalmente, unas conclusiones sobre esto. En términos de las vacunas, creo que es importante reconocer que había una vacuna de oral cólera viva atenuada, que es la vacuna que se utilizó en Micronesia en la experiencia que mostró antes Claire Liz. La vacuna, sin embargo, que tenemos disponible en el momento son vacunas orales inactivadas, son vacunas a células enteras inactivadas con formol y calor, que finalmente requieren una serie de inmunización primaria de 2 o 3 dosis. Creo que eso es un contexto importante de reconocer. Ambas vacunas, la vacuna Dukoral y Chancol, la Dukoral es la vacuna precalificada que tenemos y la vacuna Chancol es la vacuna que está bajo el proceso de precalificación por la OMS, que pero todavía no está precalificada, son básicamente las descendientes de una misma vacuna que fue desarrollada en ensayos clínicos también al final de los años 80 en MATLAB en Bangladesh. Las dos vacunas se diferencian un poquito por aquello que es el contenido de una subtoxina tipo B del cólera, y que la tiene Dukoral en lugar que no la tiene Chancol, que pero tiene Chancol el otro cólera, vibrio cólera o 139, que es de importancia en Asia. Esta lámina muestra un poquito que lo que podría ser ya un poquito la indicación de cuáles son los desafíos de implementación logístico operativa de esta vacuna. O sea, que lo que ven es la presentación precalificada de la vacuna Dukoral. Como ven, esta es una vacuna porque tiene la toxina, necesita diluirse en un tampón de bicarbonato para que el ácido gástrico no inactive la toxina. Por otro lado, la vacuna Chancol, no teniendo la enterotoxina, no necesita esta dilución. Entonces, esta es la primera indicación, digamos, también de qué es lo que podría ser los desafíos logísticos que tenemos. Esta tabla compara un poco las características de estas dos vacunas. Entonces, primero que nada, es importante recordar que la precalificación por la vacuna Dukoral desde el 2001 es una vacuna pero no
no hay todavía la precalificación de la vacuna Chancol. Entonces, aquello que sabemos sobre la vacuna Chancol no es necesariamente aquello que ha sido revisado independientemente por la OMS. Hay unas ventajas, obviamente, de la vacuna Chancol, yo diría varias ventajas que tienen potencialmente. La primera es que se puede usar a partir del año de edad, aquello que son el número de dosis necesarias, el intervalo, la necesidad de refuerzos también, que ya se ha mencionado. Una desventaja claramente de Dukoral es la necesidad de esta dilución, y no solo de la dilución en un tampón, pero también las restricciones de ingesta que habría de alimentos líquidos antes y después de la administración. Y finalmente el otro asunto muy importante, que es el almacenamiento. Es una vacuna que por su presentación inicialmente siendo pensada más que nada para viajeros, necesita mucho campo en almacenamiento de cadena de frío. En términos de lo que han sido las consultaciones, las consultas en OPS, la primera, digamos, que se hizo fue inmediatamente a la aparición del brote, la necesidad de tener una posición como organización sobre esta vacuna. Fue basada esencialmente en la nota informativa, en ese position paper, que afortunadamente era muy reciente, y básicamente había tres conclusiones principales: que la vacunación era una medida preventiva adicional a saneamiento e higiene, que no era recomendado en ese momento específico en Haití como una respuesta de emergencia, que pero también había el compromiso de reevaluar la situación según iba evolucionando la situación, y tampoco era recomendada para viajeros, trabajadores de salud, cooperantes internacionales y viajeros. En ese momento la disponibilidad de la vacuna, de la cantidad de vacuna, no fue considerada porque había información muy discordante de esto. Esto fue, pero después, un asunto muy importante que fue considerado. A final de diciembre, a mediados de diciembre, hicimos esta consulta donde el doctor Ciro fue nuestro presidente, el doctor Glass fue nuestro reporter de esta consulta, y reunimos expertos de cólera, inmunización y epidemiología, básicamente. Yo creo que las tres conclusiones principales que salieron de esta consulta fue que el cólera en Haití es obviamente un riesgo para toda la región, en términos de posibles exportaciones. Globalmente es necesaria una mejor disponibilidad de vacuna, y que finalmente tenía que haber un compromiso de usar la poca cantidad de vacuna disponible en ese momento a corto plazo, que en ese momento eran 250.000 dosis disponibles. Aquello que fue también, creo, importante de esta consulta fue aquello que pudiesen ser los grupos prioritarios para vacunación. Claramente se habló de niños y niñas, no tanto porque había evidencia que eran más a riesgo de cólera, más que nada porque ya están afectados por otras enfermedades. La necesidad también de focalizarnos, digamos, en aquello que eran áreas rurales sin acceso a centros de tratamiento o zonas urbanas sin asistencia humanitaria. Aquello que hubo después una evolución donde creo que también se replanteó, hubo un planteamiento, digamos, de parte del gobierno de Haití en aquel momento que el uso de una cantidad limitada de vacunas no era conveniente. Hubo, creo, también un replanteamiento de lo que podía ser toda la discusión, y nos focalizamos más como en aquello que era, en ver cómo se podía apoyar también el fortalecimiento del programa, como por ejemplo la revisión de estrategia, pero también el desarrollo de un plan quinquenal que también prevé la introducción de otras nuevas vacunas que todavía no están introducidas en Haití, como por ejemplo la vacuna pentavalente, siendo el único país de nuestra región que aún no ha podido tener la oportunidad de introducir esta vacuna. La vacuna de cólera fue mencionada, pero verdaderamente ya no fue discutida en esta ocasión. Creo que paralelamente a estas discusiones al interior de la organización y con diferentes socios, también ha habido muchas publicaciones de parte de líderes de opiniones, y creo que es una discusión muy interesante. Esto, por ejemplo, es un grupo de 40 líderes de opinión en términos de salud pública que básicamente hacen un fuerte llamado que lo que es una respuesta integral, integrada y duradera al cólera en Haití. Y creo que básicamente un punto principal de esto, y aquí quisiera reconocer también que la autora de este editorial está aquí con nosotros, la doctora Ivers, que nos está acompañando estos días, que básicamente la
vacunación debería ser verdaderamente una intervención complementaria, no adicional a las otras medidas preventivas. Y creo que toda esta discusión no solo fue una opinión, pero también fue fundamentada mucho en aquello que son modelajes. Y creo que estos modelajes son, creo, en una manera son a veces, bueno, todos los modelos dependen también de las asunciones que se hacen, pero creo que algunos de estos fueron relativamente realistas en el término, por ejemplo, de la disponibilidad de vacuna. Y claro que si uno mira que lo que puede ser el impacto esperado es relativo, pero multiplicado por el número de casos, seguramente hace un dato número de casos. En este caso, por ejemplo, aquello que se está comparando es la vacuna versus la disponibilidad de agua potable. En este caso también la distribución diferente de las pocas vacunas que uno podría tener, una distribución proporcional a la población o igual para todos los departamentos o allá donde podrían haber los hotspots. También una otra publicación que mira un poco a lo que podría ser la integración, un uso más ampliado de antibióticos o también de vacunación. Otra vez, el número de casos evitados quizás que podría parecer relativamente pequeño, pero finalmente son siempre números no indiferentes. La cuestión creo que toda esta discusión ha sido interesante, pero creo que hay dos puntos que han hecho falta un poquito. Primero es el contexto de verdad de poner en cuáles son las otras oportunidades que habrían en Haití por la introducción de otras vacunas, de nuevas vacunas. Y la otra parte es de verdad pensar un poquito más a largo plazo. ¿Qué tal en 1 año, 2 años o 3 años, siempre cuando el cólera puede ser endémico en Haití? Y es claro que para mí hay una recomendación clara de la parte de la OMS del uso de la vacuna de oral contra el cólera cuando el cólera es endémico. Sin embargo, la definición de endemicidad no es muy aplicable en las Américas en la situación actual, siendo que la definición que tiene que haber casos confirmados en 3 de los últimos 5 años. Obviamente no podemos esperar 5 años para hacer esta definición, pero también la recomendación claramente va hacia los niños y niñas, mujeres embarazadas y inmunocomprimidos. Entonces, si pensamos un poco a ir hacia adelante, pensar cómo podría ser la situación en caso endémico, esta es, por ejemplo, aquello que es la publicación que mira diferentes estudios de incidencia anual de cólera por 1000 personas en estudios prospectivos en sitio endémico. Entonces, es un estudio de verdad que relativamente controlado, se pueden tener una mejor idea de qué es lo que es. Yo quisiera destacar aquí que podría parecer sorprendentemente pequeña, digamos, la incidencia. Únicamente estamos hablando de 8 o 10 casos por 1000 personas sobre un año, ¿no? Entonces, los datos que miramos antes de que lo que ha sido la incidencia anual estimada, lo más alto que yo vi, por ejemplo, en lo que presentó María, era únicamente de 30 casos por 1000. Entonces, es claro que en la situación epidémica hay mucho más casos, pero finalmente no estamos tan lejos de esto. ¿Cuándo encontraríamos esta situación en Haití? Pues nadie lo sabe exactamente, ¿no? Aquello que traté después de hacer esta estimación de cuánto podrían ser la muerte en niñez, siempre cuando cólera fuese endémico en Haití. Quizá que esto podría parecer una estimación muy sencilla en ese sentido, pero finalmente creo que es una estimación relativamente robusta de las cosas. Nada más se trata de tomar la población por la incidencia, por la letalidad, en base también a los datos que vimos antes. Cuando hacemos este tipo de ejercicio, eso podría ser más o menos la estimación de cuántos casos de vibrio cólera podríamos encontrar en niños menores de 5 años en un año, siempre cuando cólera fuese endémico. Y otra vez, no sé exactamente cuándo esta situación podría representarse. Y esto es la comparación con aquello que podría ser los casos de enfermedades que serían prevenibles por otras vacunas. Entonces, claramente, quizá que los datos de 187 son subestimados, uno puede discutir mucho, pero es claramente que hay otras oportunidades también por otras nuevas vacunas en Haití, y creo que es una discusión que necesitamos, que se necesita tener, se necesita considerar. Finalmente, aquello que es la disponibilidad de la vacuna, hay mucho
ruido, digamos, sobre qué es lo que puede ser la disponibilidad de la vacuna. Aquí lo que sabemos es que hay estas dos vacunas, una precalificada y la otra no precalificada. La capacidad de producción anual de la vacuna calificada son 3 millones de dosis por año. Y aquella que es la vacuna no precalificada son 2 millones de años, pero en realidad esos son los datos por aquello que será la disponibilidad en la actualidad. Y también es importante destacar que la disponibilidad no es por un momento dado, más sobre 12 meses. Entonces, eso es una limitación importante. También si consideran que 10 millones de personas viven en Haití, 2 dosis, 3 dosis se necesitan. Entonces, principalmente uno, si quisiera vacunar a todo el mundo, en Haití necesita por lo menos 30 millones de dosis. En conclusión, tenemos 2 vacunas orales inactivadas que requieren serie primaria de 2-3 dosis. La vacunación puede ser vista como una intervención complementaria en respuesta a brote. La OMS recomienda el uso de vacuna oral cuando el cólera es endémico. En esta situación, lo mayor riesgo probablemente serían niños de edad preescolar, pero inicialmente significa en cuestión de meses o años, la cantidad de vacunas sería muy limitada. Muchas gracias. Y gracias a las presentaciones de Claire Liz y María Almirón. El tema está abierto para discusión. Sí, Janet. Sí, un comentario. Yo creo que una de las cosas que aprendimos en la experiencia de los 90 fue la importancia del manejo ambiental en el caso de la epidemia de cólera. Y entonces yo quisiera tal vez preguntarle a la doctora Vicari que si es que nos podría... ¿Doctor Vicari o doctora Almirón? Perdón, doctora Almirón, si es que nos podría, disculpe, si es que nos podría, le cambié el sexo, disculpe, si es que nos podría ilustrar un poco qué es lo que está ocurriendo en Haití con respecto a las medidas de manejo ambiental, porque claramente el problema de saneamiento y las medidas que se están tomando es un punto que creo que es de fundamental importancia. Gracias. Me deja frío las presentaciones por la tristeza que me da la situación de Haití. Es algo que es una vergüenza para todos nosotros. En la epidemia de los 90 hubo cerca de 1 millón de casos en la región, en todos los países. Casi todos los países tuvieron problema. Hubo una tasa de letalidad de 0.8, lo acabo de revisar ahorita porque estaba con la duda. Inaceptable, o sea que hubo casi 8.000 muertes en la región. Haití lleva más de 5.000 muertes en un lapso muy corto. Es una de las enfermedades clásicas de la pobreza, digamos, con las neglect diseases, porque de tantos años afecta a los países que afecta, ¿no? Y la duda que me surge sobre la definición de endemicidad, porque hay estudios recientes que indican que la bacteria está presente en el medio ambiente en América Latina, o sea que no se ha ido. Es la misma cepa de los 90. Entonces, aquí estoy en la disyuntiva de abogar por una vacuna donde realmente no debería existir necesidad de una vacuna. Porque el problema va mucho más allá. Va a la cuestión de, como lo dijo Janet, es la cuestión de saneamiento ambiental, acceso a agua potable, y que lo que se está invirtiendo en esta tragedia, tras las otras 2 tragedias de Haití, en tratar de prevenir una enfermedad, prevenirlo por vacunación, es como que estuviéramos invirtiendo esta plata en otras cosas igualmente importantes, ¿no? Entonces, sí me queda la duda sobre la definición de Claire Liz, tal vez nos puede decir, la definición de endemicidad, porque cuando hablamos de la introducción de una vacuna, estamos hablando de en qué situaciones, o nos esperamos hasta que haya una situación como la de Haití, o como de las que se han presentado recientemente en otras latitudes, en África, en el sureste asiático. Yo tengo el privilegio de trabajar en Bangladesh.
donde en la época del monzón fácil aceptan 1,000 pacientes al día, no se les mueren, no se mueren. Y no les hacen electrolitos, 1 a 10, de cada 10 pacientes en uno se hace el diagnóstico de electrolitos. Y bueno, es una atención primitiva, pero muy eficiente, muy eficiente. Entonces, como digo, las presentaciones son muy buenas, pero realmente me preocupa que estemos discutiendo esta situación cuando hay otras prioridades para ese país. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, yo he visto que hubo importaciones de cólera en la región, pero no escuché ningún comentario de casos secundarios y qué pasó con las importaciones, en fin, no fue importante en la región, fuera de República Dominicana, ¿no? La otra cuestión que yo es un comentario o quizá una pregunta también es sobre la vacuna. Doctor Vicari habló con mucha propiedad ahí que hace falta la vacuna. No tiene oferta de vacuna en el mundo. Entonces, yo creo que una cuestión que tiene que ver con esto, porque vacuna de cólera es un producto huérfano, es decir, no tiene una demanda consistente, una demanda permanente de vacuna, y esto hace con que los laboratorios productores no hagan inversiones grandes en esta vacuna. Pero si es una vacuna importante para la salud pública, yo creo que en un momento debería ser pensado un proceso, una forma de tener esa vacuna para ofrecer a los países que tienen la cólera endémica. Y esto es porque la tecnología que nosotros sabemos existe, incluso tecnología de vacuna mejorada por IVI, Instituto de Vacuna Internacional ahí en Corea, desarrolló y está mejorando la eficacia de la vacuna. Y yo creo que una cuestión que hay que discutir ahí con IVI y procesar esto es búsqueda de un productor que sea capaz de producir la vacuna en cantidad necesaria y la información que sabemos que puede ser más barata que es ofrecida hoy, ¿no? Si el laboratorio Shanta tiene dificultad para tener vacuna precalificada, como se mostró que no es precalificada, es posible que otros productores puedan producir esa vacuna. Entonces yo creo que ahí tiene un espacio para trabajar y colocar la vacuna disponible para los pueblos o países que necesiten la vacuna. Gracias, Akira. Roger? Yeah. I think that PAHO provided great leadership in December with Ciro and John Andrews to organize a meeting to think about what should be done with the vaccine. At that time, the outbreak was 2 months old, and they came up with recommendations that cholera was not only important for Haiti, but for the region. When you had the outbreak and the discussion this morning of yellow fever in Paraguay, all the neighboring countries contributed money or vaccine to prevent the spread of yellow fever into your own countries, as well as helping the people of Paraguay deal with that. Here you have a similar situation of a focus of cholera in Haiti. It could have been Peru again, as it was 2 decades ago, but in Haiti, it's already spread to Venezuela, Santo Domingo, the United States, and yet there's been no clamor to address this. So I think it is really a regional problem, and that was one of the first recommendations of that meeting in December. The second recommendation was that there's more vaccine available. And Claire Lees clearly demonstrated that every year we've had outbreaks in the world,
and very few, if any of those, have used cholera vaccine for control, despite recommendations from WHO repeatedly over the years. So while we have recommendations for use in both endemic and epidemic settings, there's not available. We have done nothing to improve the access to vaccines. When this problem occurred with meningitis A in the meningitis belt of Africa, the ministers of health in that meningitis belt petitioned to get the meningitis vaccine program of PATH and WHO to make a vaccine that was available, I think, for 50 cents, that's now being rolled out to control that epidemic disease. Here we have a similar situation where we need an orphan vaccine at low cost for management, not only in Haiti, but in many parts of Africa which have problems, and yet we haven't moved to negotiate to have this vaccine available. Finally, while the recommendations to use the other vaccines for children in this region are wonderful and well-meaning, cholera, when it is introduced into a new setting like Haiti, where it hasn't appeared for 100 years, is an epidemic disease because no one has immunity. It affects all age groups. So we have 5,000 deaths that have to be addressed. It's not just a childhood disease in that setting. Once it becomes endemic, we still have cases, as we have in Bangladesh and India, even in an endemic setting where vaccines can be protective. So that distinction between endemic and epidemic is not only on the duration of the disease in a country, 3 out of 5 years, but is on the baseline immunity of the population, which in Haiti must be high, and despite that, there's still a lot of disease. So I'm frustrated with the fact that we've had recommendations from WHO for many years for the use of the vaccine in both endemic settings, which is Haiti today, in epidemic settings, which was Haiti 9 months ago, and yet nothing has happened. And I think it would behoove the TAG and this group to recognize that this is a problem that you all share, just like you all shared with the problem in Peru in 1991, for which a communal solution would be very important for the region. Otherwise, this disease, and we see the upswing in cases this year, this will remain a source of potential infection for the region, and for which all of you will be involved. So I think it's both a humanitarian gesture to help one of the countries or several of the countries in the region, as well as an activity of self-protection. And I would urge that while we have a meeting at WHO to think about the use of vaccines, a strong recommendation from this group to make vaccines available would put teeth into the recommendations of the group that met in previously, the WHO group, and the fact that even in March of this year, nothing was mentioned in Haiti about the possible use and value of this vaccine. Peter? Yeah, I just want to endorse what Roger has just said and others. However, I really think that our resolution and response to the outbreak of cholera in Haiti and Santo Domingo should go further to recognize that there was a significant humanitarian tragedy following the earthquake, and then further challenges in relation to the hurricanes. And there was an international response in terms of addressing the need to help Haiti reconstruct the infrastructure that would help to provide the environmental situation that would definitively deal with a situation of cholera. So whereas I agree that we need to really emphasize the importance of cholera being available, cholera vaccine being available, I think we need to go further
because I'm just not seeing the kind of response that the tragedy calls for, and that we should show some solidarity in insisting that more is done to help build back and reconstruct Haiti. Thank you, Peter. ¿La delegación de Haití quiere hacer algún comentario? Antes de yes. las preguntas. After the Dr. Vicari presentation, I would like to add some information. At the beginning of the outbreak, the Ministry of Health in Haiti received from some partner the possibility to introduce cholera immunization as a response to this crisis. But the Ministry of Health has several meetings with his technicians, and after several dialogue with PAHO, the Ministry of Health decided not to introduce cholera vaccination in the response, in the package response to the outbreak. So at this time, we are focused on WHO guidelines in control measures like water and sanitation, food safety, and proper case management and community mobilization, things like that. So among the reason evoked by the Health Ministry at this time for not introducing the cholera vaccine was the first thing was the limitation of available vaccine. At this time, there were about 200,000 doses available for a population of 10 millions. The other reason is the Ministry of Health said there was some difficulty to define the target group given the quantity of vaccine available at this time, and they say we can face some social turbulence if everybody wants to get vaccine at the same time, and we were at this time in an election year. And the third reason is they say that there is a limited duration of the immunity acquired when you get the vaccine. And that means we should have every 2 years a campaign to maintain the immunity, and that's been a huge workload for the EPI, which has its own weakness, which has some hard time to maintain a good coverage for traditional vaccines. So, and the fourth one was the fact there is a risk of loosening community mobilization because of false sense of security following any immunization activity. That was the position of the government at this time. Since May 14, we have a new government, and the new government seems to favor introducing immunization in the program. And in this context, we had 2 weeks ago a meeting with 2 NGO partners in health and JSQ who have a proposal to have a pilot project for immunization in one urban area and one rural area. We don't have all the details about this pilot project, but basically our understanding is that they want to test the feasibility of cholera vaccination in the country. And following this meeting, the Director General of the Minister, it's like a Vice Minister, the number 2 of the Health Ministry, sent a letter of intention to
to the representative of our PAO in Port-au-Prince and saying that we can reconsider our first position and we can try to approve this pilot project. But the Director General said also he wants some guarantee about the previous concern we got about the introduction of the cholera immunization. So now in this meeting, we are open to any recommendation from the TAG and any recommendation from other participants who want to share the expertise or the experience with us. We know the final decision belongs to the Ministry of Health, but as I said, we really open, and the new government, the new administration seems to want to switch from no immunization to consider immunization in the program. So, as I said, we are open, and my colleague and I, after this meeting, we have to prepare an argument paper for the Ministry of Health on the opportunity to whether or not to introduce the cholera vaccination. So keep in mind that we would like to have a comprehensive, sustainable goals to fight the disease, which is clearly a tragedy because we have over 5,000 deaths for a 6-7 month period. And I would like to add two information about that for the pilot project. And our partners want to use the Schenkel, which is the vaccination that is not yet pre-qualified by WHO. And there is another thing I want to share with you. We have reports that the vaccine are illegally used in the country now, and some people get panic and they get it in the black market. So, and that can complicate the situation. So it's very complex situation, and we are here to gather all the information we can have, and after that make a decision about the cholera vaccination. Thank you. There are some other individuals that want to make an intervention, and there are also some questions to be answered by Dr. Almiron, Claire Lees, and Andrea Vicari. But before that, let me just make a comment. WHO clearly recommends the use of the vaccine in endemic situation like Haiti is there. And as I understand, the bottleneck has been the supply, the availability of the vaccine. Now, I understand that recently we have the information that about 3 million doses could be available within the next 12 to 15 months at a cost of $4.30. So maybe then if the monies would be available, this could be the beginning of the introduction of the vaccine, which should not be called a pilot, but would be just the beginning of a vaccination with quite a substantial number of doses. And this, of course, is in the next 12 to 13 months, but that means that this producer would continue producing the vaccine in the years ahead, so that within 2 or 3 years you could introduce for the whole population. So that's just a question. Is it clear, my understanding there, that this could be available?
the last information that the offer that is on the table for the pre-qualified vaccine is actually the one that was originally as well in January, which is about for what the production is, which is the total production for the producer, which is 3 million doses over a period of 12 months. And that's basically, what is on the table for the pre-qualified vaccine. Yeah. For the not pre-qualified vaccine, the question has always been that our information is that the availability will be 850,000 doses over a period as well of 12 months, but most of these doses are already kind of reserved for ongoing clinical trials being done in Asia. So that is basically the information that we have, and that is what is on the table currently. So this brings me back to what Peter has said about what's going on with all this reconstruction, with all these resources that are available. So could then, this would be a very small piece of this whole amount of monies, that I think President Clinton and others are involved with. So I don't understand how the world community sits, doing absolutely nothing when the resources are available. So I think there are two issues that before everybody else speaks, let me just speak my mind because I have the microphone here. I'm more or less the owner of the microphone. So, one, WHO has to make everything possible to pre-qualify this vaccine from Shanta. I think that is a top priority. And we know that WHO is very slow in those processes, and some things are really very complicated, but I think that, you can have sometimes a sort of shortcuts that could be made without jeopardizing the quality of the process. So I think that's something that we can stress from the group. And the second, we have to call on these initiatives for the reconstruction of Haiti to make this money immediately available. That's something that I would suggest for the discussion. So, two things on that. One is that with the flu experience recently, the pandemic flu, the ability of WHO to move to pre-qualify vaccines became an urgency. We probably have more deaths from cholera than we had from flu, so that would be one. The second is that for the pilot study in Haiti, given the numbers of cases that were confirmed, several 100,000, there well could be a population base of immunity that's quite substantial, for which a single dose might work in this setting as a booster, something that could be clearly explored through a pilot study with GESCIO and Partners in Health. And that would be another recommendation which would make the vaccine, the 3 or 4 million doses, go much further in the short run. So I think both of those would be issues for discussion. Before we ask for the answering the question, let's have John. Yeah. I actually chaired the cholera vaccine working group for the WHO and SAGE, and a couple of things I want to point out. One, it's very clear that cholera is a worse disease now than it used to be. It's more virulent, it's more resistant to antibiotics, et cetera. Number two is the Shankel vaccine does probably produce herd protection. So, though, yes, in the end, you'd want to get doses into everybody, but I think you'd see an effect way before you ever did that. Number three, the stockpile issue is a huge issue, but we have asked the WHO, and the WHO has just formed an emergency, not for just cholera, but emergency working group, includes cholera, typhoid, and other diseases. And it has to deal with this stockpile issue because it isn't just the cholera stockpile issue. It is a multitude of vaccine stockpile issue. And number four is that, the pre-qualification. We have, SAGE made a recommendation to, the working group made a recommendation to SAGE, and SAGE made the recommendation that to move this pre-qualification of Shankel up the ladder. So Phil may be able to comment more on where it is right now, but all of those things are absolutely true. Thank you, John. Do you want
Just to say that because there were comments that it was difficult to pre-qualify, I mean, the thing, I mean, for the pre-qualification, one was to have again, some level of demand and the manufacturer to submit. That has been done, so the process is, as far as I'm concerned, I mean, proceeding swiftly. You know, I don't know how much it could be urged more than it is now, but it's definitely in the priority pipeline of colleagues at QSS. Janet? Sí, yo quisiera decir que en realidad yo creo que no estoy de acuerdo con la recomendación hasta ahora. Creo que el orden es al revés. Insisto en que lo que dijo el colega de Haití de cuál era lo que iban a hacer hasta el cambio que ahora están pensando probablemente reevaluar tiene todo el sentido del mundo, en mi opinión. Y creo que el usar una vacuna que no está precalificada en un estudio piloto, en un escenario como el de Haití, efectivamente tiene un alto riesgo de provocar problemas sociales importantes. Pero más allá de eso, insisto en que el problema fundamental en este momento tiene que ver, como dijo el colega ya, con reconstruir lo que tiene que ver con el ambiente sanitario y que habría que mirar muy bien cuánto cuesta eso comparado con otra alternativa. Eso es lo que yo pienso. Sí, dos cosas. Primero, el asunto de la precalificación de la vacuna Chancol, de acuerdo a la información que tenemos de la OMS, efectivamente es una prioridad. O sea, la tienen como número uno. Pero el informe preliminar es que hay problemas en la cadena de producción. O sea, no es un asunto administrativo que la OMS esté haciendo el papeleo y que esté retrasado, etcétera, etcétera. Lo que la OMS ha dicho es hay problemas en la cadena de producción de la vacuna. O sea, no es que no esté haciendo caso, ¿no? Ese es número uno. Número dos, la oferta que tenemos de vacuna por parte del productor que tiene la vacuna precalificada es una oferta de 3.6 euros por dosis. O sea, traducido eso a dólares es alrededor de 5.5, ¿no? Más o menos euros por dosis. Y tenemos una oferta de más o menos 300,000 dosis por mes, por cada 2 meses, a llegar a una oferta alrededor de los 16 meses de un total de 3 millones de dosis. Y el productor ha dicho que si nosotros, OPS, compramos esa vacuna y la oferta y compramos alrededor de 1 millón de dosis, ellos nos dan el 10% de vacuna adicional, ¿no? Regalada o donada. Y si compramos más de 1 millón de dosis, nos dan el 25% de la vacuna. Pero eso no está ahorita, sino la van dando mes con mes hasta juntar un total de 3 millones de dosis, ¿no? Y agrego, siguiendo lo que decía Janet y los otros colegas, Haití, estamos trabajando con los colegas de Haití en el plan quinquenal de inmunización, y en el plan quinquenal de inmunización hemos puesto como prioridad el incluir la vacuna pentavalente, el incluir la vacuna de rotavirus y el incluir la vacuna de neumococo, como decía Andrea al final de su presentación, y la vacuna de cólera dentro del programa de inmunizaciones de Haití no quedó como de una prioridad de urgencia, ¿no? Entonces también eso debe considerarse en esto. La identificación para fondos para soportar la introducción de la vacuna pentavalente está ya dada por el CDC para arrancar la inmunización de manera inmediata, está solicitada a Gavi, lo mismo que lo de rotavirus y neumococo, pero en esa discusión no ha entrado la vacuna de cólera. Gracias. Estamos ya 15 minutos por arriba de nuestro almuerzo acá, así que, y ese es un tema de alta importancia para toda la región, no solamente para Haití, así que me propongo, hay algunas preguntas que tenemos que resolver y más algunas intervenciones. Mi propuesta es que empecemos ahora un break para el almuerzo y regresamos a las 2:20 y seguimos la discusión sobre el tema de cólera. Así que a las 2:20